Para terminar este primer módulo, solamente hacerle referencia sobre el rol docente, ¿no? Ya sabemos lo que es el ABP, ya sabemos que hemos identificado la estructura del ABP. ¿Se acuerdan cuántas eran? 6. La primera, presentación del caso. Muy bien. ¿Y la última? Cierre, el feedback, la retroalimentación. ¡Qué excelente audiencia, Dios mío! Los 6 pasos ya lo sabemos, ya sabemos esa estructura de cómo es el ABP, sabemos que el estudiante toma un rol importante, ¿es un rol activo o pasivo? Activo, por lo tanto, él debe de venir con saberes previos, él tiene que tener un protagonismo, él aprende, ¿verdad? Y viene a exponer o argumentar. Argumentar. Y es clave las preguntas que nosotros hagamos. Y ahí viene el tema. Ya profundizando más a BP, ¿cómo es el caso? ¿Qué tipo de caso? ¿Cómo articula el caso de un curso con otro? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Qué verbo voy a utilizar para la pregunta? Y ese verbo, ¿cómo se articula con el resultado del sílabo y la competencia? O sea, es complejo, pero ya teniendo ustedes la estructura, ya tienen un gran recurso y pueden ir avanzando. Pero sepan que la pregunta que yo le voy a fomentar en esas preguntas, ¿no? Identificador de brechas, ¿se acuerdan que yo hacía unas preguntas para que ellos vayan a investigar? Esas preguntas no son preguntas al azar, son preguntas elaboradas, diseñadas a lo que yo quiero identificar, la necesidad que yo quiero identificar, a dónde los voy a llevar en el siguiente curso y qué debo tener en el curso previo. Sí me dejo entender, debe englobar todo eso. Y el verbo que yo ha de utilizar tiene que estar alineado con el verbo, el resultado del aprendizaje que he diseñado para el sílabo. Entonces, miren usted, y la pregunta que yo hago lo tengo que hacer en un contexto, en un entorno que va desarrollando la competencia que dice tener su sílabo. Es importante que yo como docente sepa, reconozca y comprenda el sílabo. Miren que utilizó 3 verbos, ¿no? 3 verbos. Entonces, eso es lo complejo. El sílabo es un documento legal para el estudiante, sí, pero también es un respaldo muy importante cómo enseñar para el docente. Y entonces ya reconocí el rol del estudiante, ya reconocí cómo es el ABP, ¿no? La estructura, al menos, la base, pero el rol del docente. Ahora viene cómo es el rol del docente. Vamos a entrar en ese rol, ¿no? Y las expectativas personales que cada uno tiene, porque cada uno tiene expectativas personales de este rol. Hay personas, ¿no? Como la doctora que nunca ha hecho ABP, ¿no? Y está como, ¿cómo será, no? Pero hay personas que han desarrollado ABP años, ahí del doctor, ¿cuántos años? 50 años me dijo doctor, enseñando. 50 años enseñando, entonces, ¿no? Y en ABP será, no será, pero tiene un bagaje de experiencia. Y hay personas que tendrán pues pocos años, pero hay una experiencia previa. Aquí lo fundamental es que la experiencia previa no sesgue la metodología que estoy aprendiendo, ¿no? No sesgue la metodología que estoy aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? A ver, me voy por aquí. Disculpen porque estamos también en video, ¿no? Estamos en lo virtual, pero voy a ponerme por aquí. A ver, doctorita, ¿cuál es el rol de docente de una metodología activa para usted como ABP? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Ha hecho ABP alguna vez? ¿Es la primera vez? La primera vez que está. ¿Tiene algo se le ocurre? ¿Qué cree? ¿Alguien más le gustaría participar? A ver, doctor, usted. De facilitador, mientras menos pueda hablar y mientras los alumnos más intervengan y él solamente dirige, está haciendo un buen ABP. Excelente, doctor. Ya tiene experiencia con ABP,
por eso seguramente. Claro, habíamos dicho, ¿no? Terminamos ahí una frase, facilitador, pero ¿qué significa facilitador? ¿No es cierto? ¿Qué significa ser docente médico en un contexto educativo actual? ¿Es complejo? Es complejo, ya nos decía el doctor previamente, ¿no? ¿Qué pasa en Puno? ¿Qué pasa en lugares donde no hay acceso a internet frente a lugares donde hay exageradamente la tecnología, ¿no? Y cómo transmitimos ese conocimiento. ¿Qué les deja esa imagen? ¿Qué para ustedes cómo interpretan esa imagen que ven en la pantalla? ¿Ah? ¿Cómo lo interpretan? Ese es un docente, ¿ah? Ese es un docente y usted es el alumno aquí sentado. Está en una clase magistral. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, yo interpreto que es un docente que tiene varios títulos, por así decirlo. Muchos varias, algo así. Como dicen en el fútbol, es un crack. ¿Qué más? Bueno, doctora, creo que lo más, digamos, ejemplificado es, por ejemplo, cuando en anatomía el doctor sale a decir cómo sabe todo sobre la anatomía y dice, sí, yo sé anatomía y ya, pues la gente lo graba y son felices por un momento y bueno, ya, nada más pasó. Solamente dice sus logros. Muchas gracias. Y este rol docente en mi formación me ha pasado, ¿no? Ser docente y enseñar amerita pues un bagaje importante, conocimientos, experiencia en la disciplina, ¿no? Hace poco hemos pasado una acreditación internacional, la experiencia en la disciplina, en la experiencia en la docencia, ¿no? La experiencia en el campo clínico. Entonces, no cualquiera puede enseñar. Y el que enseña en la docencia, ¿no? En mis épocas, ¿ah? No sé cómo sea, ¿no? Era, su la eminencia, yo lo veía como un ser pues casi divino que pasaba, ¿no? Que le íbamos a, ni siquiera, ¿no? Ni le cuestiones, es un semidios que anda pasando por ahí, ¿no? Y venía y te decía todos tus logros, pero en verdad me enseñaba, realmente aprendía. Es decir, esos logros que tenía el docente aquí, ¿sirven o no sirven para enseñar? Es controversial. ¿Sirve o no sirve? A ver, ¿qué nos dice aquí? En Una parte, pregunta sí, ah, en parte, porque es el conocimiento estructurado que tiene el docente el que le va a permitir aplicar, ¿no? Como yo, por ejemplo, mi experiencia es cómo me gustaría que me hubieran enseñado, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, como ya le reitero, enseño semiología, es esa aplicación de la fisiología, todas las ciencias básicas, hasta terminar en la fisiopatología, cómo engancha con la sintomatología, la información que hay que recoger del paciente, ya sea bajo la historia clínica, la anamnesis y el examen clínico, ¿no? Y luego someterlo a un procesamiento mental, ¿no? el proceso, eso es importante, el proceso cognitivo del estudiante. En efecto, ¿es importante los títulos? Por supuesto, ¿no? Nadie dice que no, porque si no, ¿cómo tengo? Sería un empírico enseñando, pues no tengo que tener los logros, tengo que tener todos estos títulos, pero son suficientes porque ¿les ha pasado o no les ha pasado que han tenido un docente que ha sido la eminencia, como un ser casi divino? ¿Qué pasa? Pero en realidad no sabe llegar y no le entendía nada, no le entendía nada. Entonces todo lo que sabía, lo sabía él solito, porque no lo podía transmitir. Entonces el rol del docente es esto. No porque tengas todos los títulos y disculpen si por ahí hiero susceptibilidades, significa que seas un buen docente. Son dos cosas muy distintas. El que seas un buen docente sí debe tener un bagaje de logros y títulos universitarios para que enseñe. O sea, es necesario, es fundamental, pero no es lo suficiente. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿cómo debe ser el rol del docente?
¿Qué espero aprender de este curso? ¿Qué desafío tengo como docente en un aula? Y el aula virtual, el aula presencial en un salón de 30, 40 personas, el aula en campo clínico, el aula en simulación. Son diferentes escenarios y por lo tanto el rol docente debe conocer cómo manejar en cada aula la situación. Es diferente tratar con 10 estudiantes versus con 40. Es diferente manejar un aula invertida en un aula virtual que en una presencial. Y es muy diferente este contexto híbrido que yo todavía ni me adapto. Y más allá es irte al campo clínico, en un lugar donde las personas están gritando el dolor, donde hay que tender, ¿no? la sutura, la sangre, la sala de observaciones. O sea, es distinto. Los contextos van cambiando. Y entonces, doctora, ¿cómo funciona ABP en campo clínico? ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar. Pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Porque los contextos socioculturales también juegan un papel fundamental. Es diferente, pues, estar en el hospital Johns Hopkins con todas las resonancias habidas y por haber y todos, ¿no? Un espacio de un paciente a ver, ándate aquí, por favor. Al hospital de aquí nomás, ¿no? ¿Va a ser igual? No. Todo eso juega un papel y el docente tiene que tener un arte para poder enseñar ABP en diferentes contextos socioculturales. ABP no acaba nunca. Es como estudiar una maestría y sigamos estudiando ABP mirando las diferentes variables. Y entonces yo teniendo en cuenta este rol docente que debo ser facilitador del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo promuevo el razonamiento crítico, la autonomía y la toma de decisiones? ¿Cómo lo puedo lograr hacer? Ya sabemos, yo en mi rol docente soy facilitador, debo generar autonomía en el estudiante y generar pensamiento crítico. Son 3 puntos claves que el rol docente debe tener para generar ABP. Hasta ahí estamos. Facilitador. ¿Qué más dije? Pensamiento crítico y autonomía en el estudiante. Gracias, doctora, está atenta. Entonces, voy a suponer un caso. Vamos a hacer un ABP chiquitito, ¿ya? Un caso. Un aula de 10 estudiantes, entra un docente a un taller práctico en un aula, ¿no? Como esta, pero de 10. El rol docente, es un role playing. Yo soy el docente y aquí, ¿no? Mis estudiantes. ¿Está bien? Vamos a hacer un role playing. Entonces son 10 estudiantes nada más. Buenos días, chicos. Hoy venimos para hablar sobre la hipertensión arterial. Muy bien. Como ustedes saben, les he dicho en la clase pasada, ustedes tienen que aprender su propio conocimiento. ¿Estamos? Entonces, por favor, usted me dice, ¿cuál es el gasto cardíaco? Me define gasto cardíaco. Usted me va a decir la frecuencia cardíaca y usted me habla del flujo sanguíneo. Tiene 1 minuto para decir. Ninguno lo hizo. Muy bien, 0. No hay problema. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. ¿El estudiante es autónomo? Sí. ¿Ha intentado hacer juicio crítico? Sí, porque preguntó cosas. ¿Qué más había dicho, doctora? Autonomía. ¿Tiene autonomía? Porque de frente ya le dio responsabilidad. Sí, pero eso sabe. Pero. A ver. A ver, muchas gracias por la participación. Valoro que durante la simulación que se realizó no hubo ese rol de facilitador por parte del docente. Tal vez si el docente hubiese planteado un caso clínico indicando, bueno, qué usted considera variables, ¿no? Y cómo podemos definirlas en este paciente. ¿Este paciente tiene o no hipertensión? Entonces, para valorar, digamos, el conocimiento previo que viene con cada estudiante, ¿no?
y aplicar tal vez ello para que se pueda hacer un nuevo caso clínico, digamos, colocando así como el ABL en el aula. Eso hubiera sido generando mayor retroalimentación, más rico en cuanto a nutrición, en conocimiento de cada uno de ellos. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿usted qué creo que quería participar? Ya lo dijo todo, ya no tiene nada más que decir. Por allá, porque voy por aquí, ¿no? ¿Por aquí alguien que quiere participar? ¿Algo más le faltó al docente? ¿Algo más le faltó al docente? Ayer tuvimos una jornada muy bonita, una jornada internacional de la humanización por la Federación Peruana de... doctora, ¿me hace acordar? Del dolor y cuidados paliativos, humanización y cuidados paliativos, ¿no? Y me quedó muy reflexionando el tema de la humanización, ¿no? La humanización, que es algo que nos falta, ¿no? La parte humana. ¿El docente fue humano? ¿No? O sea, fue duro, fue rígido, generó temor. Entonces, ¿el estudiante va a tener confianza de poder equivocarse? No. Entonces, sí debe ser facilitador, pero ojo a ese lenguaje no verbal. Ojo a la forma como transmites la comunicación, porque si el estudiante te tiene miedo e intimidas, no va a aprender. Y se va a quedar con las dudas así, ¿no? Se las va a atragantar aquí, no lo va a decir. Entonces, ese es el arte de ser docente. Tu rol docente debe ser facilitador, generar pensamiento crítico, pero para lograrlo tienes que tener un espacio de confianza, ser humano, preguntar, empático, preguntar, oye, ¿por qué no estudiaste? ¿Qué pasó? Ya, está bien, responsablemente, tú eres autónomo, te voy a poner 0, pero la siguiente vez, ¿no? Tienes que tener, me prometes, sí, ¿no? Un compromiso, listo. 2, ¿qué me faltó? ¿Por qué no llegaste, doctora? Es que el caso clínico, no entendí nada, de repente un caso, perfecto. Y yo me llevo el compromiso de traerte un caso clínico. Entonces, el rol docente genera un liderazgo, pero también un trabajo en equipo. ¿En qué fallamos? Porque si el estudiante no vino leyendo, en algo como usted como docente, en algo está fallando. Y tenemos que asumir esa responsabilidad, no culpa, responsabilidad. Entonces, ¿cómo motivo? Entonces voy a tener un caso que te motive. Tengo que retroalimentarme también. Oye, ¿cómo te gustaría que yo enseñe la próxima vez? ¿Cómo te gustó lo que hice? ¿Cómo podríamos hacer mejor para la siguiente oportunidad? ¿No? Que te genere esta mejora continua, que es parte de tu propio proceso de calidad, ¿no? Entonces, facilita, orienta, no dicta ni centraliza el aprendizaje. Discute, analiza, reflexiona. Y el caso, ¿no? del salón fue ambiente seguro para el error, ¿no? Y que fomente el verdadero pensamiento crítico. Actividades a las competencias, actividades auténticas. Y lo seguimos repitiendo, y el doctor lo dijo, evalúa procesos, más no el resultado final. ¿No les ha pasado a ustedes que el estudiante está, ay, el examen parcial y final y se olvidó que todo el mundo existe? Y ahí también tenemos que ponernos a pensar, yo en mi rol docente concienticé bien que lo más importante para el curso y todo la evaluación en el curso le estoy poniendo énfasis al proceso más no del resultado final. O sea, ¿realmente el estudiante es consciente de esto? Y yo en mi rol docente he tenido ese liderazgo de motivar, concientizar, sensibilizar, explicar tantas veces sean necesarias, ¿no? Entonces tenemos que conversar con los estudiantes, ¿no? Y esta parte del lado humano también se ha perdido un poco del rol docente. Este docente viene, dicta, no sabe, ya se va, porque yo me estoy cachueleando.
No, disculpen, estoy hiriendo susceptibilidades. Perdón. Y está bien, ¿no? Está bien. Pero cuando uno trabaja con el corazón y hace las cosas bien, con ese propósito, esa pasión de que está formando un estudiante y que realmente está dejando un granito de arena, una huella en una persona, ¿no? Creo que eso se percibe, eso el estudiante lo percibe. Y el tan solo hecho de tener esa actitud que yo no voy solo a dictar, sino yo voy porque me interesa que aprendas y hago lo posible, esa actitud sola es la que genera un buen vínculo, así como existe la relación médico-paciente, esa actitud genera la relación docente-estudiante, ¿no? En esa analogía. Y yo sí los llamo a la reflexión, ¿estamos solo dictando o estamos yendo con esa forma de compromiso, identidad y que realmente estamos formando futuros médicos? Es el futuro médico de nuestro país. O sea, no están, la posición como un docente médico no es cualquier cosa. El médico está salvando vidas, pero el docente médico está formando al futuro médico que está salvando vidas. El compromiso y la responsabilidad, mis queridos y estimados colegas, es mayor. Entonces, sí los llamo a la reflexión. Y lo digo porque formo parte de auditorías donde observamos a los docentes y realmente tenemos mucho por mejorar, ¿no? La guía del proceso mediante preguntas socráticas. Algunas técnicas, como, ¿no? Como dice acá, unos tips, le voy a dejar unos tips para tener un buen rol en el docente. La primera, planifiquen su clase. No solo basta con tener su PPT. No, para ABP tienen que planificar preguntas, ¿no? Preguntas y lo pueden hacer a manera de una guía el proceso mediante preguntas socráticas. Significa el por qué, el para qué. Tengan preguntas de esa naturaleza. Voy a hacer mi secuencia didáctica en un papelito, en Word, si lo quiere llenar, si ya tiene uso de la tecnología, ChatGPT, todo hay ahora. Hágame la secuencia didáctica. Yo quiero el inicio con los saberes previos y quiero tal pregunta. Y en el desarrollo quiero generar tal otra. Y en el cierre quiero generar tal otra. ChatGPT y te saca todo. Y uno, ya en su bagaje de experiencia, lo ajusta, lo acomoda. Porque no le crean todo al ChatGPT tampoco, ¿ah? Cometen muchos errores, hay que saberlo también ajustar y modular. Pero tengan una guía de una secuencia didáctica que acompañe a su PPT. Otro tip, ¿cómo promuevo el razonamiento causal y la integración de saberes? ¿Cómo lo puedo promover? Presenten casos acompañados de estas preguntas. Generen el por qué y el para qué. Es el por qué y el para qué aplica todo. Cuando el estudiante sustenta algo, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Y sigan incentivando y generando el pensamiento cognitivo en estos estudiantes, generando así la reflexión. Trabajo colaborativo, ese es otro tip. Trabajo colaborativo es un tip. Desafíenlos. Yo me junto con mi amiguita me hace, no, desafíen, rompan el esquema, usted y el estudiante de por aquí, el de mayor y menor rendimiento, el que no se conoce con el que se conoce, al que los ven ahí medios rivales, desafíen y jueguen. Otro tema que busca mucho interés, juegos. Juegos, así como los trivial, como esto es guerra, pero voy a hacer preguntas. A ver, usted y usted, este grupo y este grupo van a responder. Y usted va a ser el jurado, usted va a aplicar la rúbrica, son 3 grupos que se arman. Entonces, argumentan, sustentan, preguntan, repreguntan, se retroalimentan y al final hay un jurado calificador, un juego de role-playing. También genera eso pensamiento crítico. Salgan a la pizarra, bien bonito, mire doctora, mi flujograma, puro IA. Qué lindo, qué hermoso. Ya, ahora la pizarra. Vaya a hacer todo esto en la pizarra y lo va a explicar y te voy a preguntar el por qué y el para qué.
Y el grupo contrincante del equipo que juega le va a preguntar el por qué y para qué. Y si él no lo responde, usted lo responde. Y de esa manera están así, no respiran, no respiran. Están todo el día el pensamiento crítico. Y no se olviden, no se olviden. ¿Con qué me está respondiendo? ¿Con la amígdala o con el...? Ya llegó al tálamo la respuesta. No sean emocionales, tienen que responder con secuencia lógica, ¿no? El docente entonces es responsable de crear situaciones problemáticas. Los tips tengan su guía de preguntas, de menos complejas a más complejas. Selecciona problemas que activen conocimientos previos. Asegura que el caso tenga múltiples y posibles respuestas, múltiples y fomenten la hipótesis, ¿no? Define los productos esperados, fomenten tareas, informes, simulación, proyectos, ¿no? A mí me encantan los flujogramas, ¿no? Me encantan los flujogramas o mapas conceptuales, realmente me divierto mucho con los chicos con eso. Y la retroalimentación, ¿no? Para terminar, ya recuerden que el docente es un evaluador formativo. A veces nos enganchamos y nos encasillamos en el sílabus y en las evaluaciones. Solamente como te califico, entonces aquí te voy a comenzar a preguntar. Y nos limitamos. El docente enseña el 90% de las veces de forma, valga la redundancia, formativa. Es decir, no necesitamos tener una calificación, una evaluación, ¿no?, que se encuentre en el sílabus para seguir formando. Yo puedo presentar 1000 casos y no te voy a calificar, pero te voy a formar y te voy a retroalimentar para que cuando te llegue ya lo hagas bien y te pueda calificar bien. El ABP y el rol docente en ABP juega un rol de retroalimentación constante, de tal forma que cuando ya califiques, ya el estudiante aprendió, reconoció, identificó, aplicó, ¿no? Evalúa la calidad del análisis, no solo la respuesta final. Porque en un informe duro, ¿no?, tienes el resultado final, pero ¿cómo llegó ese resultado final? ¿Cómo engranó bioquímica, ¿no?, con fisiología y los signos, ¿no? Entonces, no aterricemos todo el resultado al final, vayan al proceso, cómo lo logró, cómo llegó a ese resultado, ¿no? Ya lo dije. Y aquí un resumen, ¿no? Innovemos, seamos innovadores, ¿no? Hay que a veces romper esquemas, ¿no? Con los compañeros que trabajo en aula, a veces, ¿no?, vamos innovando de una cosa más loca que la otra, a veces rompo esquemas, la estructura. Bueno, es mi personalidad, no soy un poco apasionada en la enseñanza. A veces me sale bien, a veces no tan bien, a veces el estudiante, no, eso no me gustó más la otra forma. Hay que innovar en ABP también, porque no va a ser lo mismo ABP en semiología que ABP en bioquímica. Son escenarios distintos, ¿no? Entonces, toca innovar, ¿no? En la innovación también salen muchas cosas. Y no se olviden de la empatía que traduce en ser humanos, ¿no? Y a veces tener también caridad, ¿no?, que es un valor que tenemos que demostrar siempre a nuestros estudiantes porque somos ejemplos de ellos. Así que cierro esta sesión conectándonos. Reflexionen hoy cómo quieren ser como docentes a partir de esta sesión. Un docente moderno, un docente en metodología activa, ¿cómo lo voy a lograr? Les dejo una tarea que ustedes van a aplicar desde ya. Su pregunta gatillo inicial. Desde ya yo les dejo este tip. Cuando ustedes se inicien, ¿se acuerdan? Presentación del caso, ¿se acuerdan? Los primeros 5 minutos que presentan el caso, tiene que estar acompañada de una pregunta gatillo. Y la pregunta gatillo significa que genere interés, que desconcierte, que sea controversial, que el estudiante quiera saber más. Entonces, a partir de ahora, cada sesión que ustedes tengan con sus estudiantes y cualquier información que ustedes brinden, teórico, práctico, campo clínico, generen una pregunta siempre gatillo. Una pregunta que les rompa el cuestionamiento, el coco, como decimos, ¿no? Que digan, ¿qué? No me esperaba esta pregunta, ¿no?
como la imagen que les puse. Yo les puse una imagen de un docente que tenía sus logros atrás que no esperaban, ¿no? Estas son preguntas gatillo, ¿ya? Entonces, les dejo esa tarea, bueno, no es evaluativa, es formativa, ¿no? No hay calificación, es formativa para que ustedes lo puedan aplicar y les sirva realmente esta sesión y construyan mapas de expectativas, ¿no? Que sería un producto final que yo les recomiendo. Ese mapa conceptual de que van aprendiendo y al final van construyendo, también yo les sugiero, esto es una forma muy linda de ir conectando, ¿no? Conecta muchos conocimientos. Muchas gracias.